Está perdiendo una era silenciosamente, y quizá demasiado rápido. Menos de un día después de la despedida histórica de Alexia Putellas, otra escena dejó una sensación todavía más incómoda en el Johan Cruyff, Ona Batlle abandonando el campo emocionada, mirando a las gradas como quien entiende que algo grande acaba de romperse por dentro. Porque la salida de Ona no es una transferencia cualquiera. Es la marcha de la mejor lateral derecha del mundo en el momento más dominante del Barça femenino. Y lo más preocupante para el club no es solamente perder talento, sino perder estabilidad, identidad y poder europeo al mismo tiempo. El Arsenal no solo se lleva una futbolista. Se lleva una pieza estratégica del ADN competitivo blaugrana. Y mientras en Barcelona todavía intentan digerir la salida de Alexia, otra pregunta empieza a crecer en silencio dentro del entorno culé. ¿Está comenzando la desintegración del mejor Barça femenino de la historia? Durante años, el Barça femenino construyó una sensación que parecía imposible de romper, la de un equipo eterno. Un proyecto tan dominante, tan estable y tan superior al resto de Europa, que daba la impresión de que las piezas podían cambiar sin alterar el resultado final. Pero las últimas despedidas están demostrando exactamente lo contrario. La marcha de Ona Batlle deja una herida mucho más profunda de lo que muchos imaginan. No solamente porque era titular indiscutible, sino porque representaba algo extremadamente difícil de encontrar en el fútbol actual: equilibrio total entre agresividad ofensiva, inteligencia táctica y personalidad competitiva. Pere Romeu pierde una futbolista capaz de sostener sola un carril entero. Y hay otro detalle que dentro del club genera preocupación real: Ona estaba entrando apenas en el pico de su carrera. El Barça no pierde a una veterana en declive. Pierde a una jugadora que todavía podía liderar el proyecto durante 5 o 6 temporadas más. Eso cambia completamente la lectura deportiva y también la lectura institucional de la situación. La operación además deja una sensación incómoda en Barcelona. Porque durante mucho tiempo el Barça femenino parecía inmune al poder económico de Inglaterra. Hoy ya no. El Arsenal logró convencer a una pieza fundamental del mejor equipo del mundo con un proyecto económico y deportivo que empieza a cambiar el mapa del fútbol femenino europeo. Y mientras los aplausos todavía resonaban en el Johan Cruyff, dentro de los despachos del club apareció un miedo que hace apenas 2 años parecía absurdo: que Europa haya comenzado a descubrir cómo debilitar al gigante blaugrana desde adentro. Lo más delicado para el Barça no es solamente quién se va. Es cuando se van todas al mismo tiempo. Porque la posible salida de Mapi León y la incertidumbre alrededor de Marta Torrejón transforman esta situación en algo mucho más grande que una simple renovación generacional. Lo que empieza a verse es un desgaste emocional de un ciclo que lo ganó absolutamente todo, pero que quizás ya no siente la misma seguridad sobre su futuro. La imagen de Mapi León llorando en el Johan Cruyff impactó incluso dentro del propio club. No fue una despedida fría. Fue la reacción de una futbolista que entiende el peso histórico de lo que podría estar terminando. Y alrededor de ella, las caras del banquillo reflejaban una sensación extraña: orgullo por lo vivido, pero incertidumbre por lo que viene. En paralelo, Joan Laporta tampoco logró esconder la emoción. Y eso tiene un significado importante. Porque internamente el Barça sabe que el problema ya no pasa únicamente por mantener competitiva a la plantilla. El verdadero desafío ahora es proteger la identidad emocional del vestuario más dominante que ha tenido el fútbol femenino europeo en la última década. Durante años, el Barça femenino creció bajo una idea muy clara: continuidad, pertenencia y estabilidad. Pero el mercado inglés cambió las reglas del juego. Hoy los clubes de la Women's Super League ya no compiten solamente desde el dinero. También ofrecen protagonismo, nuevos desafíos y proyectos cada vez más ambiciosos. Y mientras Europa observa cómo el Arsenal se fortalece con talento blaugrana, dentro de Barcelona empieza a surgir una pregunta todavía más incómoda que la salida de Ona Batlle: ¿el Barça femenino está perdiendo jugadoras, o está perdiendo lentamente el control de su propia era? El gran problema para el Barça femenino es que las derrotas más peligrosas no siempre llegan en una final. A veces empiezan mucho antes, en silencio, cuando un vestuario deja de sentirse intocable y Europa empieza a creer que el gigante ya puede ser herido. Porque hace apenas unos años, era impensable imaginar a figuras formadas o consolidadas en Barcelona saliendo voluntariamente del proyecto. Hoy la realidad es otra. Inglaterra seduce, la presión física aumenta, las exigencias emocionales desgastan y el dominio absoluto empieza a cobrar un precio invisible que desde afuera pocos logran entender.
Pere Romeu hereda ahora un desafío mucho más complejo de lo que indican los títulos recientes. No se trata únicamente de reconstruir posiciones dentro del campo. Se trata de reconstruir certezas. Y eso, en un equipo acostumbrado a ganar casi todo, puede ser incluso más difícil que levantar otra Champions League. La salida de Ona Batlle simboliza precisamente ese cambio de ciclo que el club intentaba retrasar. Porque cuando la mejor lateral derecha del mundo decide marcharse en el mejor momento de su carrera, el mensaje que recibe Europa es contundente: el Barça femenino sigue siendo enorme, pero ya no parece inalcanzable. Y quizás ahí está la verdadera noticia que dejó esta despedida. No en los aplausos, ni en las lágrimas, ni siquiera en el destino de Ona Batlle. Sino en la sensación de que, por primera vez en muchos años, el resto de Europa empieza a mirar al Barça femenino sin miedo. Y ahora el Barça femenino entra en el momento más peligroso para cualquier equipo histórico, el instante donde debe demostrar que su grandeza era estructural, y no dependía solamente de una generación irrepetible. Porque reemplazar futbolistas como Ona Batlle, Alexia Putellas, Mapi León o Marta Torrejón no consiste únicamente en fichar talento. El mercado puede traer calidad, velocidad o técnica. Lo que no se compra fácilmente es liderazgo silencioso, conexión emocional con el escudo y la mentalidad competitiva que convirtió al Barça en el equipo más temido del continente. Además, el contexto europeo ya no favorece tanto al club catalán como antes. Inglaterra crece a nivel financiero, mediático y deportivo. El Arsenal acaba de enviar un mensaje directo al resto del continente llevándose a una futbolista que representaba presente y futuro dentro del Barça. Y seguramente no será el último movimiento de este tipo. Dentro del entorno culé existe confianza en la cantera, en el modelo y en la capacidad de reinventarse. Pero también existe conciencia de que mantener una dinastía es mucho más difícil que construirla. Y el fútbol femenino europeo atraviesa ahora una etapa donde las diferencias económicas empiezan a alterar incluso los proyectos más sólidos. Por eso, la salida de Ona Batlle puede terminar siendo recordada como mucho más que una despedida emotiva en el Johan Cruyff. Puede convertirse en el día en que Europa entendió que el Barça femenino seguía siendo gigante, pero ya no era invulnerable.